¿Quién no ha tenido un peluche, una felpa, un animal o figura de peluche que funciona para abrazar en las noches, para tener simplemente en una repisa, adornar tu habitación? Suelen ser unas criaturas encantadoras. Las suelen tener niños, jóvenes, ¿por qué no? También adultos, puesto que son bonitas y bastante encantadoras. Aún así, esta clase de artículos o cosas también han tenido una larga historia dentro de sí mismas. Incluso hay algunos peluches o felpas temáticos, con ciertas formas algo escabrosas, a los que se le conoce como los teddy bear, que también pueden tener diversas formas, ya sea simplemente como un regalo infantil o un regalo entre parejas, o algo un poquito más de miedo, como las temáticas de Halloween. Y actualmente no se limitan simplemente al comercio estándar de osos de peluche. En realidad, ya hay casi cualquier gama de estas formas y figuras. Incluso hay gente que manda hacer peluches de sí mismos. Así es, peluches de personas, con la temática de algún parecido a un hijo o a ellos mismos. Es un bonito regalo. Y cabe destacar, incluso dentro de las figuras temáticas que se usan para Halloween, también tienen su lado hermoso. Es, es bastante artístico. Son creaciones muy bien hechas. Y, en preciso, en esta ocasión, el tema es algo interesante, algo que puede dar mucho debate a pensar sobre estas criaturas inanimadas que se usan para regalos entre niños, parejas, incluso amigos. Y como dije al principio, ¿quién no ha tenido o tiene una felpa en su habitación, en su cama o en su repisa? Bastaría con ir a buscar y encontrarla ahí recargada, con una mirada fija, siempre hacia el frente, que da mucho la imaginación. Incluso en las mentes infantiles que lo suelen usar como juguetes y algunas personas para platicar con ellos también. Esto sucedió hace algunos años en cierta tienda de autoservicio, un puesto comercial nocturno, de esos que se encuentran frente a las gasolineras, de esos donde las personas van y compran algo básico para sus viajes largos o simplemente para pasar a comer algo. Lo atendía un joven en el turno de la noche. De día había otro personal, de tarde otro y de noche otro. Eran relevos. Este joven era el vendedor cajero y el que se encargaba también del turno nocturno. Y esto lo hacía porque con ello se financiaba sus estudios. Trabajaba de noche para poder estudiar por las tardes su universidad. Así que su horario de dormir era prácticamente saliendo de aquel negocio hasta las 12:01 de la tarde y ahí empezaba otra vez su actividad, entre la universidad y el trabajo. Una vida bastante agotadora, pues era de un margen nocturno, pero de alguna manera u forma habría que hacerle. Y era accesible. A veces había temporadas en las que simplemente cesaba sus estudios universitarios para dedicarlo solamente al trabajo, tiempo extra, ahorrar un poco más y poder dedicarse simplemente a estudiar sin problemas e inconvenientes. Era alguien que en verdad deseaba sacar adelante su vida de la forma que fuera. Pero dentro de ello
también siempre hay historias que se cuentan, cosas que se quedan, sucesos que no se pueden explicar tan fácilmente. Y este es uno de ellos que sucedió así. Era una noche fría, casi a punto de nevar. El cielo se encontraba completamente cerrado. Por la tarde se veía 100% gris y oscuro. Y cuando cayó la noche, el cielo rojo y helado de la ciudad era algo que se palpaba hasta los huesos. Ese frío que duele, que quema. Ese frío que avisa pronta tormenta de nieve. Pero él tenía que trabajar aún así. Era su turno, era su compromiso y no podía posponerlo simplemente por pequeñeces. Aparte era su único ingreso, sustento y forma de vida. Pues aparte que el joven había optado por vivir solo y hacerse cargo de su propia vida. Así que, responsable y encargado, llegó como de costumbre, saludó a su compañero colega del turno anterior, que era el de la tarde, y le dio el reporte general sobre cómo estaban todo lo que son los refrigeradores del local, los productos, las ventas y, claro, las llaves de el acceso al baño privado para los trabajadores y también el cuarto de las cámaras de seguridad, la habitación en la que se grababa todo y sobre el reporte general y el intercambio de las ventas de ese día. Su compañero se fue y continuó su turno. Él estaba acostumbrado a trabajar de noche y era lo que más se le acomodaba. De hecho, lo tomaba de una manera tan gustosa que se puede decir que era un joven nocturno. Y prefería eso, ya que de día le pesaba bastante más hacer sus quehaceres. Y la noche le acomodaba perfecto por la manera en la que él se organizaba y vivía. Sin embargo, aquella noche, fría, helada, con aquel viento que lastimaba la piel, sería algo especial. Sería una noche que recordaría para siempre. De una manera un tanto inquietante y de una manera un tanto que tampoco pudo explicar más adelante a su colega, el del turno matutino, y mucho menos al gerente. Tanto así que es una anécdota que prefirió quedarse a sí mismo y guardarla hasta el momento pertinente. En aquella noche, cuenta el joven que simplemente estaba frente al cajero, atendiendo como de rutina. El turno nocturno no suele ser tan frecuentado. Es de temporada y hay de momentos. Si son viernes, el total fin de semana, a veces hay muchas personas que recurren a aquellos lugares para comprar lo último que les faltó para la fiesta o algún que otro artículo o viajeros distraídos. Entre semana no suele ser un lugar concurrido. Sin embargo, siempre se puede contar con la presencia de 1 a 2 clientes por hora. Si bien el turno de la noche no es algo tan productivo, siempre hay gente dispuesta a comprar y siempre es grato encontrar un local abierto a esas horas. Así que, sabiendo que posiblemente sería, como siempre, una noche cómoda, se dispuso a relajarse, poner música en su teléfono celular y se sentó frente a la caja. A veces daba pequeños rondines porque el frío le entumecía y tenía que estirar un poco el cuerpo para evitar aquellos dolores de espalda, de piernas, todo eso que sucede cuando el cuerpo se queda sin movimiento por mucho tiempo y con aquel frío que no ayudaba y aparte con la larga noche era bastante incómodo. Así que es bueno estirar un poco el cuerpo y darle calor para que no pierda aquella elasticidad, aquel movimiento tranquilo. Dio su rondín común, dio la vuelta al local y se puso a ver las luces de la ciudad, pues aquel pequeño puesto, aquella tienda frente a la gasolinera, se encontraba, digamos, a unos 15 minutos de lo que viene siendo la ciudad completa. Así que él podía ver desde lejos y por la carretera las luces.
y observaba, y era lo que lo mantenía un poco distraído a veces. Ver los automóviles pasar, ver simplemente todo lo que suscitaba alrededor, escuchar los sonidos, la ciudad a lo lejos, aquella impactante e impresionante luminosidad nocturna, la que se suele ver cuando uno se encuentra por carreteras en viajes y puedes divisar a lo lejos una ciudad o algún hábitat, pueblo o cualquier lugar. Y como el cielo se veía totalmente nublado, rojo, y aparte las luces de la ciudad provocaban aquel brillo especial, era bastante entretenido ponerse a ver aquello y los autos pasar. Decidió entrar y beber un café caliente, porque el frío, como dijimos al principio, era bastante molesto. Pero a su vez daba una atmósfera bastante grata, porque aquellas personas que han probado el frío nocturno y la nieve sabrán lo bien que se siente aquella combinación. Casi siempre y en cualquier momento es muy grato. Y sobre todo si llega a ser una buena tormenta nocturna y aquel suelo se llega a poner blanco, es una gran vista bastante hermosa, que es algo grato de apreciar casi siempre. Sin embargo, en aquella ocasión solamente era un frío profundo y seco, y no comenzaba a nevar ni nada. Solamente era aquel viento gélido que pegaba en la cara y hacía que se sintiera bastante reseco, bastante paralizado los músculos faciales. El joven decidió entrar de nuevo al local y sentarse. Dentro tenía calefacción y no era tan incómodo. En ese momento observó que serían aproximadamente como la 1 de la mañana, y vio como un auto de cierto modelo ochentero, quizá a principios de los 90, no pudo divisarlo bien, se acercaba y se paraba frente a aquel puesto. Parecía que iba a cargar algo de gasolina. Luego se colocó justamente en la entrada principal de una manera lateral. Pudo divisar que había 4 personas. Venían haciendo cierto escándalo. Posiblemente eran personas que vendrían de alguna fiesta o reunión nocturna. Sin embargo, notó algo bastante peculiar y curioso en las personas que venían atrás de aquel automóvil. Un automóvil color café que por la noche no se alcanzaba a divisar exactamente cuál era. Solamente era lo que su vista lejana y un poquito de imaginación podía mostrar. Así que notó que las 2 personas que venían detrás venían haciendo cierto escándalo un poco diferente. La persona que manejaba se veía un poco más seria, pero igual algo aturdida. Y la otra persona que venía junto al chofer era extraño, difícil de poder expresarlo. Podemos decir que venía disfrazada. De algún modo llevaba cierto traje, difícil de explicar para aquel joven, pero podría decir que era una especie de disfraz. Simplemente eso. Esperó, puesto que nadie bajaba. Pasaron 5, 10, 15 minutos hasta que al final la puerta de atrás de aquel automóvil de cuatro puertas se abrió una de ellas y bajó un joven. Se veía que caminaba un poco torpe, quizás venía algo borracho, quizás venía bajo efecto de alguna droga, imposible saberlo. Solo caminaba algo torpe, y una cosa que llamó sobremanera la atención de aquel joven es que en su brazo izquierdo, como si lo abrazara, llevaba una felpa, un peluche que se veía bastante encantador. Lo pudo divisar mejor cuando aquella persona atravesó las puertas y
Simplemente se fue acercando caminando lentamente con pasos erráticos. Aquella felpa era bastante llamativa. Tenía forma quizás de un cánido, inespecífico, colores muy brillantes, mirada tierna, un tamaño de aproximadamente 30, quizás 40 centímetros. Un peluche bastante peculiar, regular e encantador que no pertenecía a ninguna franquicia o serie que él conociera. Parecía mandado a hacer específicamente con características muy personales, que daba la apariencia de ser un zorrito o un lobito quizás, en forma semi-antropomórfica. Aquella persona puso aquel peluche y lo recargó frente a la caja registradora y comenzó a hablar trastabilladamente, pidiendo unos cigarrillos y algunos que otros artículos más que estaban frente a la caja, como lo que serían chocolates o algunos chicles, cosas comunes que compra la gente cuando viaja a esos lugares rápidamente, cuando solamente va de paso por la carretera. Aquella persona sacó la billetera, pagó en efectivo, tomó sus artículos y se retiró del mismo modo, se retiró de la misma manera en la que había entrado, errático y extraño. Hasta para hablar se escuchaba lento. Simplemente llamaba bastante la atención. Tanto así que el joven que atendía aquel supermercado nocturno no se dio cuenta de algo muy importante cuando aquella persona abordó el automóvil. Lo encendieron y se fueron alejando poco a poco. No había notado que había dejado aquel peluche frente a la caja registradora. Había perdido totalmente aquello de la vista, en lo que se entretenía viendo a aquella persona cobrando los artículos, devolviendo el cambio. Fue muy tarde cuando se dio cuenta que se le había olvidado su felpa, precisamente recargada frente a la caja registradora. Y no se dio cuenta porque estaba por detrás, prácticamente recargada en el escaparate de los chocolates. Le cubría la vista y cuando lo notó era tarde. La tomó, salió corriendo y hizo señas en la carretera para que aquellos jóvenes regresaran. Pero aquellas luces se perdieron en la nada y se fueron alejando hasta perderse en la ciudad. Pensó, quizás aquellas personas regresarán. Se ve que es un artículo bonito e interesante, quizás caro. Lo pondré junto a la caja registradora y lo cuidaré. Y eso fue lo que hizo con la esperanza de que aquellas personas regresaran tiempo más tarde. Se fue, se sentó nuevamente y a partir de ahí la noche se hizo más tranquila. No hubo más clientes y aquellas personas tampoco regresaron. Así que observó el reloj y contempló que ya eran casi las 2 de la mañana. Observó aquel peluche de apariencia muy bonita, muy encantadora, que en realidad pensaba simplemente dejarla en artículos perdidos para si alguien regresaba y la reclamaba, entregarla. O simplemente no sabría qué hacer con aquello. Lo que se le ocurrió es ir a prepararse un café, pues aquella noche lo ameritaba. Y cuando hizo eso, y él estando completamente seguro de que aquel peluche se había quedado frente a la caja registradora, pasó algo que lo atribuyó quizás al sueño, al estrés o a la falta de atención. Pero es que cuando regresó aquel peluche ya no estaba. Se asustó de momento pensando que alguien había entrado a la tienda. Quizás alguien que iba a comprar y le agradó y se lo robó. Quizás aquellas personas extrañas habían regresado. O simplemente quizás lo habría dejado en otra parte. O algo mucho más raro. Se sentó frente a la caja registradora y ahí pudo divisar dónde estaba aquella felpa. Se encontraba precisamente frente a unos escaparates a no más de 3 metros de distancia, tirada en el suelo. Se levantó, la recogió y la regresó nuevamente al lugar donde estaba. Quizás, no sé, se habría caído o una distracción, algo había pasado.
El asunto es que no llamó a más y se sentó simplemente a beber su café. El frío arreció y nadie regresaba a reclamar aquello. Tampoco nadie llegaba ni compraba nada. Era una noche bastante tranquila. Tiempo después, decidió dar aquel rondín nocturno, ese que le funcionaba para estirar un poco las piernas, para desentumecerse, para sentirse un poco mejor, y lo hizo. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada, o casi las 3. Dio la vuelta, aprovechó para ir al baño y regresó caminando lento. Su rondín no duraba más allá de 15 minutos, que era lo típico. Hacía uno cuando recién llegaba, otro aproximadamente entre 2 y 3 de la mañana, y al final, como a las 5 de la mañana, un último rondín, para entregar su turno a las 6 a.m. puntualmente. Y cuando regresó, después de unos 15 minutos, quizás 20, pues se entretuvo, como siempre, viendo las luces de la ciudad, notó que el peluche nuevamente ya no estaba frente a la caja registradora. Como segunda ocasión, le llamó aún más la atención y, por qué no decirlo, lo perturbó un tanto más que la primera vez, puesto que en una primera ocasión siempre se puede prestar a cualquier interpretación errónea, pero en una segunda hay que pensar mejor las cosas, hay que pensarse mejor todo lo que pasa. Pero esta vez, cuando fue frente a los escaparates, no se encontraba ahí. Se puso a buscarlo y temió nuevamente que alguien lo hubiera entrado. ¿Pero cómo? Nunca sonó la alarma de la puerta, la que avisa cuando alguien entra, y jamás vio precisamente a nadie entrar. No perdió de la vista el local, puesto que su rondín nunca iba más allá de los 10 a 15 metros de distancia y se veía perfecto el local. Así que se puso a buscar rápidamente por todas partes, por todos lados, para darse cuenta que aquella felpa encantadora y reluciente ahora se encontraba precisamente tirada frente a los refrigeradores, esta vez a más distancia, prácticamente de lado a lado de aquel supermercado nocturno. Simplemente no daba cabida a aquello. ¿Estarían jugando una broma? ¿Alguien estaba entrando? Imposible saber. Luego de eso, volvió a tomar aquel peluche, volvió a ponerlo frente a la caja registradora y riéndose le dijo: espero que no te vuelvas a ir. Me has sido de muchos problemas esta noche, quédate quieto por ahora, ¿puedes? Y él dijo, en sus adentros: qué estupideces digo, qué cosas hablo, me estoy volviendo loco. Sin embargo, decidió sentarse y poner más atención, contemplar fijamente aquel peluche, la carretera, el supermercado, simplemente para darse cuenta que no había clientes aquella noche. Nadie llegaba y aquellas personas no regresaron. Quizás venían demasiado ebrias como para darse cuenta de que habían perdido aquel peluche y dónde. Era posible que aquello jamás fuera a ser recuperado. Y era posible que nunca más volvería a ver a aquellas personas tan extrañas y perturbadoras, según sus recuerdos. Pasó la noche tranquila y cuando menos se dio cuenta, ya eran las 5 de la mañana. Ya debería estar viendo exactamente qué vendió, hacer corte, que le fue fácil porque casi no hubo clientela. Fue bastante tranquilo, helada aquella noche, y apenas si nevó un poco, no como él lo esperaba. El suelo no se puso blanco y fue más una decepción a lo que él esperaba de aquella noche. Sin embargo, había sido entretenida, pues había sido peculiar, a diferencia de otras que son un poco más comunes, un poco más rutinarias. Decidió dar el último rondín para poder entregar las llaves a la siguiente persona del turno matutino y expresarle y contarle todo lo que había pasado la noche anterior.
y, olvidando ya el detalle del peluche, dio aquel recorrido que no le llevó más allá de 10 minutos. Pero cuando regresó, y muy tarde ya, lo recordó. Lo recordó porque aquel peluche ya no estaba y supo que había cometido por tercera vez aquel error. Haber dejado aquella felpa sola. Yo sé que suena a una locura y posiblemente él lo pensó igual. Pero él sabía que se movía y por alguna razón se extraviaba de la nada. Salvo que alguien estuviera, como dijimos, jugando una broma, no tenía sentido. Se asustó, puesto que aquello era el único comprobante que tenía para contar esa historia. Lo buscó desesperadamente frente a los escaparates, frente a los refrigeradores, incluso en el baño, casi en cualquier lugar. Escudriñó todo a perfección, pero esta vez no tuvo la misma suerte de las 2 veces anteriores. Simplemente esta vez no encontró nada, y aquella felpa se fue para no volver jamás, para simplemente dejar a aquel joven sin ninguna prueba que pudiera comprobar la historia que contaría más adelante. Su turno terminó, llegó su relevo, el cual no creyó ni una palabra de aquella persona, simplemente lo vio como que quería asustarlo para dejarle el turno ya un poquito más incómodo o una broma, pero no, aquel joven no estaba bromeando, simplemente quería contar aquello a alguien y que alguien le diera una explicación plausible, cosa que no sucedió. Y simplemente cuenta aquel joven que ni aquellas 4 personas regresaron jamás, y aquella felpa tampoco fue vista nuevamente, no por lo menos por él, porque cada noche, cada vez que le tocaba su turno, esperaba que regresaran aquellos tipos, aquellos sujetos extraños. Cada noche daba algún rondín o recorrido, pensando que aquella felpa podría estar en cualquier lugar, e incluso un poquito más lejos en los alrededores de aquel supermercado nocturno, frente a la gasolinera, donde pasaba aquella carretera, a orillas de la ciudad. Sin embargo, nunca más volvió a suceder nada. Pasó el tiempo, él terminó su trabajo en ese lugar, y todo aquello quedó simplemente como eso, una historia casual que nadie le creyó, una simple anécdota curiosa e interesante que el joven se guardó por mucho tiempo, notando que la verdad a casi nadie le importaba, y que cada vez que la contaba parecía nada más eso, fantasía e imaginación de una mente hiperactiva. Por lo cual, al pasar el tiempo, decidió no compartirla más y simplemente quedó como eso, una historia de supermercado nocturno. Pero esta es simplemente una historia como muchas hay, de supermercados nocturnos, locales o puestos de comida. Y simplemente quedará en una interrogante total a cuestión de cada persona y lo que cada quien quiera imaginar o justificar sobre aquella historia. Así que felpas, peluches, son hermosos, pero también pueden llegar a ser algo intrigantes. Pero como siempre, la última palabra la tendrá cada persona. Y la respuesta, puesto que no hay una entera y total, quedará a manos de cada mente y la imaginación de cada quien. Espero les haya gustado la historia de esta noche, bastante interesante, bastante peculiar y, si no de miedo, sí de mucha cuestión, aunque por qué no decirlo, también un poco perturbadora en la extensión de la palabra y en la extensión del suceso. Y, como siempre digo, gracias por acompañarnos, que pasen muy buenas noches, en verdad, muchas gracias.